Vamos a la segunda pregunta. ¿Fue Melquisedec una aparición de Jesucristo a Abraham? Okay. Vamos a ver lo que es Melquisedec. Okay. Muy bien. Una ilustración de Melquisedec, ¿verdad? El contexto de Melquisedec y el contexto de Abraham se nos da dentro de, justo como usted sabe, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí. Es un poco antes de la historia de Sara y Agar, que estuvimos hablando, ¿verdad? Capítulo 16 al capítulo 21. Pues par de capítulos antes se desarrolla esta historia donde Lot, ¿verdad? Fue capturado junto con otros pueblos más por una coalición de 5 reyes que vivían en Canaán. Acuérdense, esta era la región de Canaán. Esa región de Canaán era de los cananeos. ¿Okay? Ahí estaba el Jebuseo, el Fereceo, el Eteo, el Amorreo, el Amonita y todos aquellos gremios de grupos que formaban los cananitas o cananeos, que todos tenían religiones paganas, ¿verdad? Adoraban falsos dioses, adoraban demonios prácticamente. Entonces, una coalición de esos 5 reyes, ¿verdad? De esas naciones, atacaron a los reyes alrededor y los pueblos alrededor y tomaron un montón de gente cautiva, ¿okay? Incluyendo a Lot y su familia. Y Lot era sobrino de Abraham. Usted recordará que cuando Dios llamó a Lot en Ur de los Caldeos y salió de allí Abraham con Sara, pues salió también su hijo, su sobrino Lot con su esposa. Así que cuando se entera Abraham de que habían capturado a Lot, pues él tomó a todos los varones que había, dice, en su casa, lo que quiere decir es en su propiedad, porque era un hacendado para ese tiempo, que eran casi 400 personas, y fue y libró de las manos de estos 5 reyes a su familia y a todos los otros. O sea, y los rescató a todos. Entonces, de ese rescate, no solamente rescató las vidas de estas personas que estaban cautivas, incluyendo las de su familia cercana, Lot y este tipo, y también tomó del botín, ¿okay? Porque en la victoria, pues fue y con todas las personas, porque también fueron otras personas que eran sus vecinos y fueron a ayudar a Abraham en la guerra contra estos reyes. Y de esos vecinos, pues ellos también tomaron del botín que vemos aquí. El botín viene a ser, pues, lo que llaman los despojos de guerra. Lo que el victorioso, pues, tomaba como parte de la propiedad de los vencidos, ¿verdad? Así que lo que pasó ese día tiene el contexto de, viene Abraham victorioso de la batalla contra estos 5 reyes. ¿Okay? Entonces, de momento, miren, vamos a la parte en Génesis, de momento él se encuentra con un personaje que aparece de la nada, por así decirlo, aparece misteriosamente, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor para que podamos ver ese contexto. ¿Ok? Bien. Aquí en el principio del capítulo 14 es lo que yo le parafraseé, que estaba la parte de estos reyes que vinieron. Ve, aquí dice, recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Abraham, cuando tuvo la victoria sobre estos reyes. Entonces, cuando volvía de la derrota de Laomer, que era el jefe de los 5 reyes, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el Valle del Rey. El rey de Sodoma era uno de los que le habían quitado toda la gente de la Sodoma y se los habían llevado cautivo. Así que de las personas que liberó Lot, ¿ok? Liberó Abraham, perdón, estaba no solamente Lot, que vivía con su familia en Sodoma, sino el resto de la gente que vivía en Sodoma. Claro, salió el rey de Sodoma agradecido con Abraham, ¿ok? Pero cuando estaba allí delante del rey de Sodoma, se le apareció Melquisedec. Era Melquisedec, no tenía nada que ver con Sodoma. Melquisedec dice que era rey de Salem. Salem, en el contexto hebreo, ¿ok? Es la raíz de la palabra shalom, que lo que quiere decir es paz. Por eso se le traduce rey de paz. Shalem,
¿ok? Es también parte de la raíz que se usa para el nombre de la ciudad de los jebuseos, que se llamaba Jerusalén. Jerusalén. Lo que quiere decir es, Jerusalén quiere decir es la ciudad de paz. Lo que se entiende de este contexto, de esta persona misteriosa, este sacerdote misterioso, ¿ok? Misterioso porque aparece de la nada en la historia y desaparece de la historia como si nada también, ¿ok? Este hombre se nos dice que era rey de Salem, se entiende que era rey de Jerusalén, y era rey de paz, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y solamente hay un Dios Altísimo. Él era sacerdote de Jehová. Hay que entender un asunto aquí también. Cuando vemos más adelante, después del libro de Éxodo, el pueblo de Israel ya había, la promesa de Jehová a Abraham se había completado. Había nacido Isaac, después nació Jacob, y después los hijos de Jacob, de los cuales Josué fue a Egipto, estuvo cautivo, se hizo segundo en mando en Egipto. Cuando hubo el hambre en Israel, en la región de Israel, Israel con sus hijos y sus descendencias fueron a vivir a Egipto. Allá fueron cautivos 430 años y Dios mandó a Moisés para que liderara que fueran libertados de allí con el poder de Dios. ¿Te recuerdas eso? Cuando entonces regresan, ¿verdad? Acá, el Señor había instituido otro sacerdocio. Era lo que se conoce como el sacerdocio arónico. ¿Por qué arónico? Porque el primer sacerdote de ese orden fue Aarón, que era el hermano de Moisés. ¿Qué pasa con el sacerdocio arónico? Pues era para que el sacerdote fuera el intermediario entre Dios y el pueblo y su pueblo. ¿Okay? Ese sacerdocio se ejecutaba a base de sacrificios de animales limpios, puros, pero animales insuficientes, porque se tenía que hacer el sacrificio todo el tiempo. Ese sacrificio, eh, ¿verdad? Sacerdocio arónico fue instituido a través de Aarón y de la tribu de Leví. Y todo eso persistió hasta cuando el pueblo fue disperso por completo, un poquito de tiempo después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, cuando vinieron los romanos y hubo una batalla entre los judíos y los romanos, ¿verdad? Que se rebelaron los judíos. Ahí fue que el pueblo de Israel finalmente quedó disperso por completo. Y ahí se eliminó el sacerdocio arónico, porque desde allá hasta hoy ya no se está ejecutando. Así que el sacerdocio arónico tuvo un tiempo. ¿Okay? Por eso es que cuando vino el Señor Jesucristo y Él dio su vida en la cruz, el velo del templo, donde entraba el sacerdote arónico de orden en ese momento, a ofrecer el sacrificio puro y santo por el pueblo una vez al año, dentro en el arca del pacto, esa tela, ese velo grueso que había allí se rompió porque ya no había necesidad de separar a Dios del hombre. Lo que quiere decir, ¿por qué? Porque ya esa diferencia, esa separación se había roto o se había, ¿verdad? Vamos a decir, conectado a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús no era de ninguna orden arónica, porque la orden arónica era una orden de hombres como tal. ¿Okay? Y Aarón era un intermediario entre Dios y los hombres. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, pues Él no necesita intermediario. Él es Dios que se hizo hombre y ahora nosotros, ¿verdad? Podemos hablar con Él directamente. Ahora la presencia de Dios y la relación con Dios es directamente con Cristo. Ya no hace falta un sacerdote en el medio. Ya no hay velo. Ya no hay sacrificio continuo. Ya no hay holocaustos. Ya no hay incienso, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque usted puede ir directamente a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que el sacerdocio arónico dejó de funcionar. Ahora,
El sacerdocio de Melquisedec, que es el que estamos aquí, y lo vamos a ver más adelante. Entonces nos dice que el Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay que explicarlo, eso es lo que vamos a explicar. ¿Cuál es la importancia de Melquisedec como tal, verdad? Fíjese que en el caso de Melquisedec, ¿ok? Se nos dice, ¿verdad? Como le dije, era rey de Salem, sacerdote del Altísimo como tal. Y el nombre lo que quiere decir es, mi rey se llama Sedec, ¿ok? Así que en el nombre no necesariamente hay nada súper especial, pero en lo que se nos dice que es el rey de Salem, claro que sí. Así que, ¿qué hizo Abraham? Él estaba con el rey de Sodoma y él puso en pausa al rey de Sodoma cuando llegó el rey de Salem. El rey de Salem era muchísimo más importante y Abraham se dio cuenta inmediatamente que el rey de Sodoma. Porque Melquisedec, el rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Y el rey de Sodoma era un mundano que no pudo defender su gente porque no contaba con el favor de Dios. Esa es la gran diferencia que vemos ahí. Así que Abraham le dio su atención al rey de Salem. Y este varón, rey de Salem, bendijo a Abraham y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? El asunto de los diezmos no había sido ordenado nunca hasta ese momento. Abraham, de su propio corazón, decidió dar los diezmos, ¿verdad? De todo. Los diezmos de todo se refiere no necesariamente a todo lo que estuvieron, sino a la parte que le competía a Abraham, porque habían otras personas que habían ido con él a la batalla. Esas personas no le dieron ningún diezmo a Melquisedec, porque ellos ni le conocían y ellos no quisieron honrarle. Abraham tampoco les dijo a ellos, ustedes tienen que dar también. No, no. Abraham se encargó de honrar a Melquisedec. ¿Ok? Y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Ok? Entonces el rey de Sodoma, que estaba allí todavía, le dijo a Abraham, dame las personas, los que libraste, y toma para ti los bienes. O sea, tú te quedas con todas las otras cosas del botín, pero dame la gente. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. El Dios que representaba a Melquisedec era el mismo Dios de Abraham. Eso es lo que estamos estableciendo aquí. Por lo cual aquí se entiende que el Dios Altísimo que le servía a Abraham, que era Jehová, es el mismo Dios Altísimo que le servía a Melquisedec, rey de Salem. ¿Ve? O sea, Dios tenía sacerdotes y tenía personas que le sirvieran, además de Abraham. ¿Ok? Importante. Por eso es que estamos diciendo, a veces uno lee la historia bíblica y dice, pues allí el único que tenía fe en aquel tiempo era Abraham. El resto estaban todos perdidos, no necesariamente. Porque lo que estamos diciendo, el Señor en su misericordia, Él se revela a diferentes personas en diferentes lugares. ¿Ok? Ante la pregunta que hacen personas, dicen, ¿y los indios taínos de allá, de Ponce, de Tibe y de Caguanas, allá en Utuado? Esos infelices nunca tuvieron la oportunidad de convertirse. ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿de dónde a Melquisedec le nació que había un Dios altísimo y él fue una persona que le honró y le sirvió, fue su sacerdote? ¿De dónde se imaginó eso? Pues, ¿cómo que de dónde? El único que pudo haberle dado esa noción y ese encargo y esa comisión fue Jehová Dios directo, hermano. Pues si Jehová Dios le habló a Melquisedec, ¿por qué no le podía hablar a los taínos? Y a los caribes también, ¿sabes que los caribes eran bien malos? Decían. Pues Dios le habló a los caribes. Todo el mundo que nace la fe de Cristo Jesús en su corazón es porque Dios le tocó en algún momento. Si Dios nos tocó a nosotros y creímos, Dios toca a todo el mundo, les toca a ellos creer. Todo aquel que creyere y confesar el nombre del Señor será salvo, porque el Señor está tocando a todos, hermano. Amén. Así que Melquisedec y Abraham le servían al mismo Dios. ¿Ok? Así que, volviendo ¿verdad? A la diapositiva, déjame ir un momentito aquí. Así que este Melquisedec, ¿ok? Como le dije,
fue una persona que tenía todas las cualidades, prácticamente casi como para ser Cristo Jesús. Apareció de la nada. Cristo decía que no tenía literalmente, por así decirlo, una genealogía, o sea, una descendencia. Sí se nos presentan las genealogías de Jesucristo en los evangelios, pero cuando usted viene a ver, Jesús no era hijo de José. Amén. No era hijo de José. Jesús era hijo de Dios. Amén. ¿Cómo usted pone la genealogía de Dios? Dios no tiene genealogía, Dios es Dios. ¿Ok? Los que tienen genealogía somos nosotros, que nacemos uno detrás de otro, pero Él no tiene genealogía. Así que la realidad es que no tiene genealogía. ¿Ok? Así que si no tiene genealogía, pues entonces tampoco se nos habla de la genealogía de Melquisedec. No ha habido forma de establecer de dónde vino este varón y dónde fue a parar. No tiene genealogía tampoco. Así que en eso son similares Melquisedec y Cristo. Y vamos a ver, ¿verdad? Hay algunas similitudes que hay entre ellos, ¿ok? Vamos a ir a la epístola de los Hebreos para que usted pueda ver este detalle, ¿ok? Así que la diferencia entre Melquisedec, que era sacerdote, y la diferencia en los sacerdotes tipo Aarón, ¿ok? Que es lo que estamos resaltando en este capítulo, ¿ok? Era grande, ¿verdad? Porque obviamente el sacerdocio de los arónicos era mortal, o sea, era sacerdocio de hombres, ¿ok? Y tenía que ir de hijo en hijo, de hijo en hijo. Entonces, también sucede que cuando yo hacía un sacrificio a través de un sacerdote, mis pecados eran perdonados ahí. Y entre ese tiempo hasta el próximo sacrificio, ¿qué pasaba? Pues mis pecados no eran perdonados. Eso es como la medicina de la diabetes, la insulina. Cuando tú te la tomas en pastilla o te la pones en inyección. En el momento que te pones la inyección es tan chévere. Pero cuando el efecto de la inyección se está yendo, me la tengo que poner otra vez. Me la tengo que poner otra vez. Entonces está el pico, sube y baja, sube y baja. El sacerdocio arónico era imperfecto porque dependía del sacrificio de los animales, de los inocentes, en sustitución del pecado tuyo. Pero con el sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto de su Hijo, sin mancha, y entonces los pecados quedan todos cubiertos desde siempre. La sangre de Cristo siempre está activa para perdonar nuestros pecados. La sangre de los animales bajo Aarón era cuando el animal estuviera muriendo, hasta que muriera el próximo animal. ¿Va viendo? Era imperfecto. Y entonces encima de eso había que estar sacrificando 800 animales porque el pecado seguía. ¿Ok? El pecado no se acababa en el momento. Y ese era el asunto de la imperfección. Eso es lo que la Biblia le llama el sacrificio continuo. ¿Ok? Hoy día, en el contexto de la misa católica, el asunto de ellos decir que Cristo se convierte en la galletita, en la hostia, que usted se come para tener comunión con Cristo, que es comer, o sea, Cristo. Usted se está comiendo a Cristo. Porque la teología católica romana, ¿verdad?, blasfémica, dice que usted tiene que comerse a Cristo todo el tiempo para usted mantener el perdón de Cristo en usted. ¿A qué se le parece eso? A los animales que había que estar matando a cada jato. Ahora tengo que matar a otro animal porque ya cometí un montón de pecados de allá para acá. Y allí voy, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. La misa católica es la restitución del sacrificio continuo, el cual Cristo abolió en la cruz del Calvario. Por eso es que usted va a los templos católicos y tienen a Cristo todavía puesto en la cruz, como si no hubiera resucitado, porque son tan, ¿verdad?, tan tontos también. Ellos en su engaño, cayendo en su propio engaño, donde dice que Cristo resucitó, pero lo tienen puesto en la cruz todavía. Y todas las misas, por eso es que ellos le dicen a usted, si usted fuera católico, es que la misa, es que la misa. ¿Por qué insisten tanto en ir a la misa? No es como nosotros que decimos, la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos, porque corremos riesgo de enfriarnos y porque es atípico de alguien que pertenece al cuerpo de Cristo no estar donde está el cuerpo de Cristo. Pero el contexto católico dice, tienes que ir a misa, tienes que ir a misa, tienes que ir a misa. Y le hacen tan fácil ir a la misa, y le hacen corta para que la gente no se canse en la misa. Porque lo importante de la misa es comerte la galletita. Porque si te comes la galletita, te comiste a Cristo. Y si te comiste a Cristo, lo tienes todo. ¿Okay?
Entonces, por eso que al católico tú le preguntas, ¿y tú aceptaste a Cristo? Yo acepto a Cristo todas las semanas. ¿Por qué? Yo acepté a Cristo. ¿Ok? Por eso es que es un error trágico el pensar que para yo mantenerme santo delante de Dios, me tengo que comer a Cristo en forma de galleta. ¿Okay? Es una ridiculez. Es el sacerdocio arónico como si nunca hubiera terminado. ¿Okay? Y así que está pasando. Entonces, ahora bien, el redentor del mundo no podía ser sacerdocio tipo Aarón. Tenía que ser de otra clase, porque el sacerdocio tipo Aarón era de humanos para representar al Dios eterno. Pues cómo el Dios eterno mismo se va a representar, ¿verdad? Por eso es que tenía que ser un sacerdocio totalmente diferente, que era el sacerdocio de Melquisedec. Y aquí vemos, ¿verdad?, la similitud entre Melquisedec y Cristo. Y vamos a ir por allá rapidito. Se nos dice que Melquisedec era rey y sacerdote. De la misma manera que Cristo es rey y será rey, ¿verdad? Porque él va a reinar sobre todo, el rey de reyes y señores, nos dice Apocalipsis 19:6. Y también será sacerdote sobre su trono. Así que esas son las similitudes que hay entre Melquisedec y Cristo. El significado literal de Melquisedec es rey de justicia, ¿ok? Y rey de paz. Esos dos términos caracterizan al Mesías. También, cosa nos dice, ¿ok? Y será su nombre llamado Dios eterno, príncipe de paz. Todas esas cosas, esos títulos se le confirieron ya a Cristo Jesús en la referencia bíblica. No la estoy yendo a la referencia por cuestión de tiempo, pero de la asignación usted puede ir a través de ella para verificar esto. Melquisedec se nos dice en Hebreos 7:3 que no tenía ni padre ni genealogía, porque nadie ha encontrado la genealogía, ¿verdad?, de Melquisedec. Pues entonces, ¿verdad?, aquí lo dice, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, yendo de vuelta a la explicación, ¿ok? No se conocía nunca el principio de Melquisedec, ¿ok? No aparece en ninguna genealogía levítica, ¿ok? No aparece como sacerdote reconocido en ningún otro lugar. No se sabe quién fue su padre y su madre, como nos dice Hebreos, ¿ok? En esto es que Melquisedec es el tipo del Cristo eterno. No es Cristo, pero es el tipo de Cristo. Es como si fuera una representación de Cristo. Cristo apareció de momento en medio de Israel sin descender de Aarón. Al igual que Melquisedec apareció sin descender de Aarón también. Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal, porque Cristo no vino a través de la tribu de Leví, sino a través de la tribu de Judá. ¿Okay? Y también, por el poder de la resurrección de Cristo, es que Él se queda como nuestro sumo sacerdote para siempre. ¿Okay? Como nos dice aquí en el versículo 15, ¿verdad?, de aquí, de Hebreos, donde nos dice, esto es más manifiesto, ¿okay?, porque si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Quiere decir, a nosotros no nos convenía que vinieran los mismos sacerdotes tipo Aarón, a nosotros nos convenía que venía un sacerdote de verdad, uno, último, se acabó para resolver nuestro problema de pecado. Pues ¿quién fue ese? Se fue Cristo Jesús, donde dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley, los pecados que usted hacía, ya ahorita estaba pecando. Es como la vacuna del COVID. Usted, la vacuna no, la prueba del COVID. Entonces la prueba del COVID hoy. ¿Okay? En 5 días le llega negativa. O en 3, o en 4, no sé. Pero, ¿y qué le dice usted que usted no se contagió de aquí a los 5 días? ¿Eh? O sea que una prueba de COVID negativa no quiere decir nada. A menos que usted en esos 5 días, en lo que espera, se meta dentro de un balón, ¿verdad? Y lo cierre completo. Y dentro del balón usted tenga la comida y tenga un portapoti y tenga un baño portátil allí. Así usted puede decir, pues ya aseguré de que no me contagié, pero no hay forma, no garantiza nada. El sacrificio que se hacía
a través de los sacerdotes arónicos, era igual. Usted quedaba limpio en el momento que se hacía el sacrificio, pero de ahí en adelante usted volvía y el pecado le manchaba. ¿Ok? Así que lo que nos está diciendo aquí, porque esto es bien denso, ¿verdad? En términos teológicos, lo que está diciendo es que Jesucristo es el sacerdote que es para siempre, pero no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y por lo tanto es fiador, o sea, es el que garantiza un mejor pacto. ¿Por qué? Porque el perdón de Cristo es para siempre. Y el perdón de los sacrificios de animales de Aarón era por un ratito. ¿Ok? Era un sacrificio imperfecto. Era para ayudar, era parte de lo de la ley, para ayudarnos a entender que el Señor tenía que proveer un mejor plan. ¿Ok? Por la ley no íbamos a ser salvos, nunca íbamos a dejar de pecar. La ley nos indicaba el pecado, pero la ley no nos decía cómo salir del pecado. Tuvo que venir Cristo para que entendiéramos. Ya ves que no podías tú ser justo porque eras terminando siempre siendo pecador. Pues ahora, ¿ok? Por el perdón de pecados de Cristo Jesús, no el perdón imperfecto de los animales, sino por mi Hijo Santo, por ese es que tú puedes tener acceso a mí. Y así, por eso dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Cristo, del sacerdocio de Melquisedec. Así que, ¿es Cristo Jesús Melquisedec y Melquisedec Cristo? No, pero es como si fuera un adelanto de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Una cosa importante aquí es que Melquisedec recibió de Abraham, ¿ok? El diezmo de todo. ¿Ok? Así que Melquisedec se muestra que está por encima del patriarca Abraham. Porque el que paga los diezmos es el que está por debajo del que recibe los diezmos, a quien dio su bendición. Así que el sacerdocio, ¿okay?, de Melquisedec, ¿okay?, se entiende entonces que va por encima de los otros sacerdotes que nos menciona en la Biblia y que por encima del sacerdocio de Aarón. Y eso fue lo que nos explicó en Hebreos. ¿Okay? El sacerdocio de Cristo, ¿okay?, va por encima de todos los aspectos humanos. Y es el que fundó el nuevo pacto, ¿verdad? He aquí, ¿verdad?, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, como dice allá en 1 Corintios 11. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El nuevo pacto es el que Cristo paga por nuestros pecados con un solo sacrificio, de una vez por todas, cuando Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Bendito Señor. Así que podemos concluir que Melquisedec no era Cristo Jesús, pero era una tipología de Cristo, era una representación de Cristo, como lo fue David. David también fue una representación de Cristo. El león de la tribu de Judá, ¿quién era ese? David. Pero el león de la tribu de Judá es Cristo también. David vino de la tribu de Judá, el Señor Jesús también. Amén. David fue pastor de ovejas. Amén. Y Jesucristo es el pastor de las ovejas. Y hay un montón de paralelos entre David y Cristo. Inclusive la promesa que se le hizo a David: si tú no te apartaras de estas palabras de mi ley y me honraras para siempre, yo estableceré tu trono para siempre. ¿Okay? Y se sentará uno en tu trono, cuyo reino nunca tendrá fin. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David. Y esa promesa se cumple en Jesucristo. ¿Okay? Así que podemos decir también que David era una tipología de Cristo Jesús, tal y como Melquisedec lo era también. ¿Ok? Preguntas hasta esta, de la segunda pregunta.